Hola, estudiantes de 202, espero que se encuentren bien. Hoy me gustaría darles una pequeña charla, una pequeña comunicación, no es ninguna charla, una pequeña comunicación sobre el valor de proteger los derechos de los trabajadores. Y como excusa, como está en el plan para esta semana, hablarles de quién es César Estrada Chávez. Me pareció la lectura más relevante en en este libro, en este capítulo. Bien, voy a leer en voz alta, ustedes pueden practicar también, ¿de acuerdo? Bien, César Estrada Chávez, nacido en 1927 y fallecido en 1993, nació cerca de Yuma, Arizona. De padres mexicanos, empezó a trabajar en el campo a los 10 años de edad. Comenzó a luchar contra la discriminación en los años 40 mientras estaba en la Marina. Fue en esos tiempos cuando se sentó en la sección para blancos en un cine segregacionista y se negó a moverse. Es una historia que recuerda un poco a la narrativa oficial sobre Rosa Parks, ¿verdad? Siempre se la presenta como alguien que empezó un movimiento político por sentarse en la zona delantera del autobús. Y eso es muy lejos de la verdad, porque Rosa Parks ya era una activista sobre derechos humanos y derechos civiles, ¿no? Lo mismo con César Chávez, es decir, esa acción de sentarse en un cine segregacionista es un capítulo más de su actividad política, ¿verdad? No reduzcamos siempre a una anécdota, cosas históricas que requieren una mayor atención. Bien, junto a su esposa, Helen Favela, fundó en 1962 la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, que después se convertiría en la coalición Trabajadores del Campo Unidos. En inglés es United Farm Workers. Participó y organizó muchas huelgas, strikes, en grandes compañías para lograr mejores condiciones laborales y salarios más altos y justos para los trabajadores. Es considerado un héroe del movimiento laboral estadounidense. Desde el año 2000, la fecha de su cumpleaños es un día pagado en California y otros estados. Y con respecto a esto, yo he vivido un poco en California y también he visitado Texas y en esa zona del país, en la zona oeste, ¿ya? En the west of the United States, hay muchas calles y hay muchos espacios públicos que reconocen la labor de César Chávez. Y quiero que se fijen, por ejemplo, parques, ¿no? Hay toda una comunidad llamada César Chávez en Texas, en parques, Arizona, California, Colorado, Nevada, Washington, ¿verdad? Calles grandes o calles importantes, Arizona, California, Idaho, New Mexico, Michigan, Minnesota, Missouri, Oregon, Texas, Utah, Wisconsin, ¿de acuerdo? Bibliotecas, escuelas, la gran mayoría, ¿ven? Como se ven, están en la zona oeste. Considero un dato relevante decirles esto porque la gran mayoría de ustedes son de Nueva York y la cultura mediática, ¿verdad? Parece que siempre Nueva York es el centro de todo, donde se produce todo, y me parece que es importante que estudiantes como ustedes de Nueva York estén expuestos a otros capítulos importantes y relevantes de la historia política de los Estados Unidos. En este caso es el movimiento chicano y el movimiento de la defensa de los trabajadores, ¿no? Y César Chávez es uno de ellos. Aquí, fíjense, Post-Secondary School y como una gran excepción, Nueva York, ¿verdad? Pero si van a Texas, si van a Nuevo México, si van a California, siempre van a encontrar una calle que se llama César Chávez, y para que entiendan un poco el significado, ¿no? Y la relevancia de ese nombre. Bien, con respecto, ¿qué es lo que quiere la United Farm Workers? Vamos a leerlo también. Dice, began in 1962 by Cesar Chavez, Dolores Huerta, Gilbert Padilla, and other early organizers, the United Farm Workers of America is the nation's first, enduring, and largest farm workers union. The United Farm Workers continues organizing in major agricultural sectors, chiefly in California. Recent years have witnessed dozens of UFW union contract victories, protecting thousands of farm workers, among them agreements
with some of the largest berry, winery, tomato, dairy, and mushroom companies in California and the nation. Ahora voy a hablar un momentito de los derechos humanos, en un momentito. More than 75% of California's fresh mushroom industry is now under union contract. Bien, yo como un consumidor activo, yo no soy un consumidor pasivo, yo soy un consumidor activo y estoy informado, siempre trato de estar informado. De nuevo, es una oferta que les hago a ustedes. Ustedes son consumidores, yo soy consumidor, pero podemos decidir qué clase de consumidores somos y podemos pensar en cuáles son los pasos and how many middlemen, yeah, are there from the ground, from the farm to my hand when I eat an avocado, yeah, when I eat an orange. Para mí es indiscutiblemente relevante y esencial pensar en todas las relaciones humanas y en todo el mercado que está entre la producción y la consumición. Me parece que necesitamos ser consumidores informados, ¿verdad? Y en ese sentido, yo siempre prefiero pensar que los champiñones, los tomates, los aguacates que me como han sido producidos en condiciones donde los trabajadores están protegidos, ¿no? No quiero comer tomates que han sido producidos en condiciones casi esclavistas, ¿verdad? Vamos a ver qué son los derechos humanos. Les recuerdo que los derechos humanos es este documento firmado en 1948, 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y es un documento que firmaron muchas naciones para defender la idea de que la vida humana debe ser defendida y debe ser protegida. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos, esto lo pueden encontrar en la página de las Naciones Unidas, un.org, ¿de acuerdo? Sobre Look for Human Rights, y lo pueden encontrar en muchos idiomas. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, es decir, que por ser humano ya tienes derechos, ¿verdad? Sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición que nos estemos olvidando. Por ejemplo, ser indocumentado. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, recuerda que ¿qué es contra qué luchaba César Chávez? Pues contra prácticas esclavizantes del trabajo. Es decir, hay muchos empresarios en los Estados Unidos y en España, en cualquier parte, que dicen, bueno, tú me haces este trabajo, pero yo creo que no te tengo que pagar por tu seguro social, o no te tengo que pagar más horas, simplemente considero que tu trabajo no vale absolutamente para nada y solo sirve para mis beneficios, ¿verdad? Ahí es cuando entran los líderes sindicales, the union leader, y se ponen a defender los derechos inherentes a los seres humanos, sobre todo en condiciones de explotación laboral. Bien, yo les recomiendo, si les interesa este tema, yo les recomiendo que, por ejemplo, pueden ver la película Norma Rae de 1979, donde van a entender y van a comprender cuál es la relevancia del trabajo de los líderes sindicales. También una película, también se me ha olvidado aquí, es Bread and Roses de Ken Loach. Se la recomiendo. Esto no lo tenía pensado. Aquí está, Bread and Roses, ¿de acuerdo? De Ken Loach, de nuevo. Es una película. The film is critical inequalities in the United States. Health insurance in particular is highlighted, and it is also stated in the film. The pay of cleaners and other low-paying jobs has declined in recent years. ¿De acuerdo? Es una película sobre la justicia de los que trabajan, de los empleados en limpieza y mantenimiento en edificios en Los Ángeles. También les recomiendo que vean el documental Dolores, que está en PBS. Si tienen acceso a PBS, les recomiendo que lo vean. ¿De acuerdo? Dolores Centers on Dolores Huerta's Committed Work to Organize California. Si lo ven aquí, ¿verdad? Dice Began by César Chávez. Dolores Huerta es lo típico también. Podemos hacer una lectura más interseccional sobre la historia, digamos, el retrato heroico, ¿verdad? De épica que rodea a la imagen de César Chávez, pero la imagen de Dolores Huerta es tan importante o más importante que la de César Chávez, y nunca se dice, ¿verdad? Nunca hablamos de ella.
in alliance with the Chicano movement, civil rights movement, gay liberation, and US-based LGBTQ social movements, and the late 20th century women's rights movement. Eso es un documental muy interesante. Si les gusta este tipo de documentales, también les recomiendo que vean I Am Not Your Negro. It's a 26 documentary film directed by Raoul Peck, based on James Baldwin's unfinished manuscript, Remember This House, narrated by actor Samuel L. Jackson. The film explores the history of racism in the United States through Baldwin's reminiscences of civil rights leader Medgar Evers, Malcolm X, and Martin Luther King, as well as his personal observations of American history. Es una maravilla de documental y les recomiendo que lo vean si quieren considerarse ciudadanos activos e informados. Y volviendo al libro, en la otra página hay algo que en este momento de crisis global sobre el coronavirus y la situación de los trabajadores en situación irregular o sin un trabajo que les permita salir adelante, vamos a tener que hablar mucho de trabajo, y creo que el rol de los líderes sindicales, de union leaders, es hoy más que nunca relevante, importante y necesario, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que en España todos los empleados, all employees by law, ¿de acuerdo? Tienen 30 días de vacaciones. Otra cosa que, por ejemplo, tienen los empleados de España y del Reino Unido, como han oído hablar, espero, a Boris Johnson cuando ha salido del hospital, es la importancia, la relevancia y centralidad del Servicio Nacional de Salud. Creo que con la idea, ¿verdad? De César Chávez, y el reconocimiento de su trabajo, de su labor, y de Dolores Huerta y de toda la gente que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Creo que es un momento ideal para pensar qué clase de sociedad queremos. Bueno, pues nada, espero que piensen y reflexionen sobre lo que les acabo de decir. Que tengan un buen martes.